tratamiento clásico del estrés siempre ha sido el uso de plantas adaptógenas. El término adaptógeno fue generalmente establecido por la Sareb en el 47 del siglo pasado para referirse a sustancias que de forma inespecífica, y entendamos inespecífica, quiere decir a que ataca diferentes niveles, aumentan la resistencia del organismo frente al estrés, y pongamos aquí distrés para remitirnos a lo que he dicho hace un momentito, y un amplio espectro de factores biológicos, químicos y físicos adversos. De hecho, las plantas adaptógenas todas las conocemos. Yo no sé, supongo que muchos han reconocido aquí el ginseng, aquí su planta. El ginseng fue la planta adaptógena que se popularizó. Lamentablemente su mal uso, sus problemas de calidad le han dado muchos problemas al ginseng, pero sigue siendo una planta adaptógena muy interesante. Y al lado una más moderna, pero también con mucha veteranía, que es el eleuterococo. Esta es la planta, como vemos son muy parecidos, frutos drupas, raíces anautoforma, o sea, forma casi de personas, si ponemos un poco de creatividad, por supuesto. Por tanto, no es una cosa que sea nueva, pero sí que es reconocer que las nuevas plantas adaptógenas lo que nos aportan es mucha más información y, por tanto, una mejora en su uso. Y os presento la primera de las dos plantas adaptógenas de las que hablaremos hoy. La primera es la rodiola, que utiliza el raíz y rizoma. De hecho, es una planta que conocemos ahora de nuevo, pero que en el siglo XVIII ya estaba incluida en la farmacopea sueca. Por tanto, tenemos mucha experiencia de uso. Es nativa de las regiones árticas, por eso también se puede encontrar como raíz ártica, por ejemplo, Alaska, Escandinavia. Crece sobre todo encima de los 2.200 metros y florece en mayo-junio. Esto es la parte de la planta que utilizamos y esto es la planta en sí que podemos ver si salimos a estas alturas. Como mensaje claro, esto es una planta que reduce la fatiga y mejora la capacidad física y mental. De hecho, la Agencia del Medicamento ya indica un alivio de los síntomas de astenia, tales como fatiga y debilidad. Por tanto, la evidencia científica es totalmente completa. La mayoría de los estudios clínicos muestran su eficacia sobre la función física y cognitiva, rendimiento físico y mental, capacidad de trabajo, su disminución de la intensidad de la fatiga tras la práctica de un ejercicio físico, que fue una de las primeras cosas que se estudió con la rodiola y en particular con una atleta finlandesa. Reduce el periodo de recuperación y mejora la adaptación circulatoria al ejercicio, el pulso y la presión sanguínea. No sé si vosotros estáis haciendo, pero los que cada día estamos haciendo ejercicio con la televisión a través de YouTube, todos siempre van diciendo atención con el pulso, no os paséis. Pues esto es los efectos característicos de la rodiola, puede hacer el ejercicio y que el pulso y la presión sanguínea no hagan ningún pico, no nos den ninguna sorpresa. También hay unos estudios de la mejora de los síntomas de la depresión y la ansiedad, lo cual hace que tengamos una planta adaptógena que está trabajando sobre los esfuerzos físicos e incluso mentales, pero también sobre los aspectos, digamos, psicológicos, ¿no? De comportamiento, como es la ansiedad. También es muy curioso el aumento de la percepción visual y muy interesante para nosotros, por lo que después también hablaremos, la memoria a corto plazo y la atención, que es un proceso cognitivo, una de las partes más importantes de lo que denominamos proceso cognitivo. ¿Cuáles son los mecanismos de acción de la rodiola? Pues prefiero hacer una visión general, porque como he dicho antes, tenemos que actuar a diferentes niveles. Por tanto, ¿qué hace básicamente? Primero, trabajar sobre los procesos que producen energía, básicamente en la formación de ATP, con lo cual obtenemos energía a todo nuestro metabolismo. Y mejorando los niveles de energía en el metabolismo, mejoramos sobre todo todo lo que son cuestiones de gasto energético, como los músculos cardíacos, los músculos en general, o también las cuestiones cerebrales, que recordemos que básicamente utilizan como nutriente glucosa, porque los mitocondrios lo convierten en ATP, que es la energía. Por tanto, obtener un buen proceso de formación de energía hace que tengamos una mejor respuesta general dentro de una situación de estrés. Y la otra es la que corresponde a la desregulación, al controlar la desregulación del estrés hormonal de uno de nuestros neurotransmisores, la noradrenalina, y también del cortisol. No podemos entender mucho, pero sabemos todos que el incremento del cortisol es justamente una de las respuestas
básicamente al distrés y por tanto lo que hay que hacer es intentarlo volver a sus niveles normales. Y esta es una de las dos acciones fundamentales que presento la rodiola para no hacer más complicada el concepto de cómo funciona esta planta dentro de la actividad del estrés. La otra planta es una planta que nos viene del este, ¿no? La ashwagandha, la raíz que utilizamos, es originaria de la India, pero está extendida tanto al Extremo Oriente como en el Mediterráneo. En la medicina ayurvédica, que tiene mucha experiencia, evidentemente, se usa la debilidad general, el insomnio, el reumatismo y la pérdida de memoria. Fijaros que de hecho la planta se llama Witania somnífera, lo cual ya indica que una acción sobre el sueño lo tendrá. La planta es un excelente adaptógeno, como planta que permite que nuestro organismo dé respuesta a estas situaciones adversas. Es una curiosidad que su nombre deriva del sánscrito, que quiere decir olor a caballos, con lo cual evidentemente quizás mejor que no le intentemos tomar en fresco la planta, ni siquiera en seco como es esto, que esta es la parte de la planta que utilizamos y estas son las flores de la planta en pequeñito. Como, digamos, resumen de su actividad, la ashwagandha normaliza las funciones del organismo, aportando calma y serenidad. Un concepto muy oriental. De hecho, la ashwagandha tiene estudios que demuestran que se ha empleado para tratar los estados de ansiedad, la hiperactividad nerviosa, la astenia, la hipertensión leve e incluso la diabetes tipo 2. También hay bastantes estudios en Parkinson y Alzheimer, también algunos en el deseo sexual y la fertilidad. Recordemos que básicamente la fertilidad es el aspecto más importante de los estudios siempre en Asia. También como coadyuvante en quimioterapia y radioterapia. Esto, varios de las plantas autógenas se están utilizando para ayudar a estas personas que sí que están en una situación de estrés duro en tratamiento de quimioterapia y radioterapia para mejorar ese mal estado. Y también para reducir la fatiga en pacientes oncológicos. Es un campo muy interesante de uso de las plantas adaptógenas. Y esto lo he puesto fácil, para que veamos qué fácil es explicar cómo funciona la ashwagandha, ¿no? Esto es lo que se llama un network o una red de actuación, ¿no? Aquí vemos reflejados algunos de los activos, el beta-sitosterol, el glucosterol, la bisfenfarina, ¿vale? De la Witania. Y aquí vemos relacionados los principios activos con los diferentes targets metabólicos o de otro tipo que dan idea de su acción. Y aquí, pues, un poco lo mismo en esta representación. Evidentemente, lo que estoy intentando es mostrar, como he dicho al principio, que si cuando el estrés, hemos dicho el estrés, tenemos toda aquella serie de órganos, organismos y procesos afectados, necesitamos algo que tenga sustancias que nos pueda dar respuesta a diferentes niveles. No nos sirve de nada que simplemente me dé energía. Me hace falta que dé muchos otros niveles para que el organismo pueda dar respuesta en todos los casos. En función de los neurotransmisores que se produzcan y su variación, la planta favorecerá una cosa o la otra. Y eso es lo que hace que la ashwagandha sea una planta tan, como diría yo, versátil y muy interesante. Vamos acabando. Plantas no trópicas, para no pasarme demasiado el tiempo. Los nootrópicos, también conocidos como drogas inteligentes, estimulantes de la memoria y potenciadores cognitivos, son fármacos, medicamentos, drogas, suplementos nutracéuticos o alimentos funcionales, fijaros cuántas cosas, que elevan ciertas funciones mentales humanas, las funciones y capacidades del cerebro, tales como la cognición, memoria, inteligencia, creatividad, motivación, atención y concentración. He sacado la definición de la Wikipedia. Yo creo que es un poco evidentemente dispersa, pero sí que nos indica un poco que las plantas no trópicas tienen también unas acciones más allá de lo que vamos a hablar, que básicamente va a ser la memoria. Y eso sobre todo porque, claro, medir la inteligencia es muy complicado, la creatividad complicadísimo y la motivación, atención se pueden medir, hay test específicos, pero claro, la memoria es un proceso más fácil. De hecho, la palabra nootrópico fue acuñada en el 72 del siglo pasado por Corneliu Georgiou y deriva de las palabras griegas del griego nous, mente, y tropos, dirección. Por tanto, ¿a qué dirección nos lleva la mente?
De hecho, en el 82 él estableció estos criterios para hablar de plantas no trópicas, las que favorecen el aprendizaje, que es otro de los procesos que se pueden medir, ¿vale? Frente a aquellos agentes que lo impiden, como la hipoxia o electroshock, que evidentemente es un proceso no demasiado habitual. También plantas que facilitan la transferencia de información interhemisférica de un lado al otro, y eso a nivel médico tiene mucha importancia, y de hecho hay medicamentos no naturales que se utilizan para esta indicación. Incrementa la resistencia del cerebro frente a las agresiones, incrementa el tono del control córtico-subcortical, esa conexión tan importante, y por supuesto tienen que carecer de efectos sedantes o estimulantes. Y sobre todo estimulantes. Lo digo porque a veces las plantas nootrópicas, como dan, digamos, una sensación de relajación, pueden parecer sedantes, pero en ningún caso es una planta para dormirse. Lo cual no quiere decir que, evidentemente, si alcanzas una tranquilidad, un equilibrio, pues evidentemente descansas mejor. Esto no hay ninguna duda al respecto. Bien, ¿quiere pasar la transparencia o no quiere pasar? Bueno, cuando quiera pasar, hablaremos de nuestra planta. Ay, señor Dios mío. ¿Por qué no podemos hacerlo fácil? A ver. Ahí está. Vale. Ese es cuadrado, perfecto. Bien. Hablemos primero un momento de la memoria. La memoria es la capacidad cognitiva de adquirir, almacenar y recuperar la información. Y sin memoria no seremos capaces de percibir, aprender, pensar o expresar. Creo que es conocido. Y en este proceso de la memoria participan muchas partes, diversas partes del cerebro. Por eso tenemos que cuidar el cerebro, tenemos que cuidar la memoria y marcar que precisamente uno de los procesos de los neurotransmisores más importantes es la acetilcolina. De hecho, es un proceso mucho más complejo que no lo vamos a explicar, pero que requiere el proceso de adquisición, que es de corto plazo, el proceso de consideración, que es la memoria a largo plazo, y finalmente el proceso de recuperación, recordar. Y eso ya sabemos todos que puede ser rápido o lento, que cambia con la edad. A la medida que nos vayamos mayores nos acordamos más de lo anterior que de lo reciente. Esto lo tenemos claro. Y os presento la bacopa, la subunidad aérea. Es una planta de la cultura ayurvédica, su nombre es Brahmi, y se usa como tónico para el cerebro, para mejorar el desarrollo de la memoria, el aprendizaje y la concentración. Potencia la función nootrópica, funciones mentales como cognición, memoria, atención y concentración. Es una planta de enfoque y claridad mental, y aquí tenemos la representación de lo que acabo de decir. Sus compuestos son realmente complejos, hay muchos y ya caracterizados, que son los que explican cómo actúa la bacopa. La bacopa actúa trabajando sobre los neurotransmisores, en particular sobre la serotonina, tan importante para la memoria, también la acetilcolina, también para la memoria, ya lo hemos visto aquel dibujo de los conjuntos y el aprendizaje, y también el ácido gamma-aminobutírico, que es aquel dibujo tan complejo que os he enseñado de transmisión, que juega un papel importante en los adultos al prevenir la excitación prolongada de las neuronas y por tanto mantiene el tono de los nervios, evitando una excitación. Y eso es lo que a veces se puede confundir, es una relajación y se puede confundir con una sedación, que no es el caso, ¿vale? También inhibe enzimas como la lipoxigenasa, con lo cual tiene un efecto antiinflamatorio. También es antioxidante, protegiendo las neuronas de la oxidación, y también hay un estudio mostrando que disminuye los depósitos beta-amiloides, proteínas que están involucradas en los procesos de Alzheimer. Este es un poco el resumen de la actividad de la bacopa, como vemos en diferentes aspectos, porque la memoria, como he dicho, afecta a diferentes espacios cerebrales y por tanto hay que atacarlos a todos. ¿Y cuál es la ventaja de la bacopa? Pues muy sencillo, que aporta cosas más allá de lo que hasta ahora estamos utilizando, que tampoco es que sean malas soluciones, sino que son correctas. La activación de la circulación sanguínea, que es el clásico efecto del jingo y de algunas vitaminas B, es muy interesante porque aporta nutrientes y oxígeno. También la integridad de las membranas celulares con la fosfatidilcerina y los omega 3.
También la neuroprotección por la acción antiinflamatoria y antioxidante, como es el caso de la curcumina. Pero la bacopa va más allá. Ayuda al desarrollo y mantenimiento de las estructuras neuronales que permiten la transmisión nerviosa y contribuye a la síntesis y funcionalidad de los neurotransmisores, los protagonistas que he dicho desde el principio y que forman parte, sin duda alguna, la base de la actividad de las plantas nootrópicas y de las plantas autógenas.